A los ojos de los demás, Jane Pat es alegre, hablador y no se toma la vida tan en serio. Incluso cuando mi jefe me llamó para darme una sentencia de muerte por el trabajo que había estropeado, me las arreglé para salir y reírme con mis amigos. Yo estaba llorando por dentro, no porque me regañara, sino porque temía que me redujera el sueldo. Jane Pat convierte todo en una broma. Pero hay momentos en los que una persona alegre como yo no puede esbozar ni siquiera una sonrisa, justo como ahora. La brillante mañana del lunes comienza con mi cabeza sobre el escritorio, luciendo como un pez, moribundo fuera del agua. Solo son las 7:15, así que aún no hay nadie en la oficina. Hoy Mai va a la universidad, así que tuve que madrugar para tomar el SkyTrain hasta aquí. Resultó que llegué demasiado pronto y ahora soy el único en la oficina, así que no hay razón para fingir una sonrisa. Puedo estar completamente triste. Suspiro tanto que, si mi aliento fuera dinero, quedaría en bancarrota. ¿Cómo podría no sentirme como una total basura con la situación en la que estoy? Actuar con normalidad, sabiendo que todo ha cambiado, eso es lo más difícil de hacer. Ha pasado un mes desde el día de los deportes en el que descubrí que sentía algo por Mai. Al principio no fue un gran dolor de cabeza. Solo pensé, oye, es normal que a veces nazcan sentimientos, ¿no? De todos modos, ni siquiera le importa lo que siento por él. Solo tengo que quedarme tranquilo como hasta ahora para que él no sepa que algo anda mal y todo estará bien. Espero que estos sentimientos se desvanezcan pronto. Pero no, me equivoqué. Ahora actúo más raro cuando estoy cerca de Mai. Ha pasado un mes y aún no lo supero. La razón es porque me ha estado cuidando demasiado bien. Todo lo que quería comer, él lo compraba para mí. Yo me quedaba a hacer horas extra, él se quedaba a hacer horas extra conmigo. Incluso cuando me quedaba dormido en el camino de vuelta a casa, me ponía una manta sobre el cuerpo para resguardarme del frío. Me gustaría ponerme de rodillas y rogarle que deje de ser amable conmigo. Solo tengo un corazón, ya está bastante roto. Si sigue haciendo esto, ¿cómo rayos van a detenerse mis sentimientos por él? Respiro con fuerza y me recuesto en la silla como un muerto. Mi mano alcanza mi café negro de 20 bahts y lo bebe. Es casi fin de mes. Un oficinista como yo está pobre, sin un solo centavo. Llegas temprano. El sueldo de diseñador gráfico debe ser tan condenadamente bajo que has tenido que convertirte también en el guardia de seguridad de la oficina. ¿No es demasiado temprano para molestarme? Pregunto, y miro fijamente a Kim, sintiéndome un poco ofendido. Kim camina hacia mí y se pone al lado de mi escritorio. Puedo oler su perfume de menta. Su pelo negro y oscuro está peinado hacia atrás, mostrando sus ojos afilados. Debo admitir que mi amigo Kunakorn es demasiado guapo, perversamente guapo. Puedo ver el aura de un jugador a cientos de kilómetros de distancia, a diferencia de Mai, que parece un caballero. ¿Cuál me gusta más? Es bastante obvio. Si no, no estaría teniendo una migraña como esta. Parece que estás muerto por dentro. Tu guapo maridito está fuera a mediodía y ahora estás todo deprimido, ¿eh? Pequeña lindura. Me atraganto con el café y casi lloro por ello. Miro a Kim, que me sonríe con astucia. ¿Maridito? Ah, toso, tienes la voz llena. Lo regaño. El alborotador se ríe como un villano y se va mientras yo sigo tosiendo. ¿Maridito? Claro, Kim. Solo que no es mi maridito, es el de Uea. Desde el día de los deportes, su relación parece mejorar. Mai ahora puede acercarse a Uea fácilmente sin tener que pasar por mí primero. La mayoría de las veces los veo susurrando y riéndose entre ellos. Estuve observándolos desde la despensa. Aunque habla más conmigo, solo es sobre el trabajo. Parece que pronto me va a dejar atrás.
El punto es que en el paso de ser el intermediario a ser olvidado, miro fijamente el vaso de café que tengo en la mano con la cabeza en las nubes. Tengo que decir que me alegro por Mai y me alegro de que Uea vaya a estar por fin con alguien increíble. Pero me duele, el agujero en mi pecho me está matando, pero me lo causé yo mismo. Debería haber sabido que no debería enamorarme de alguien que está enamorado de otra persona. Unos ruidos me hacen mirar a mi derecha. Veo a Uea entrando, dejando su vaso de café sobre el escritorio sin ninguna emoción en su rostro. Los demás podrían suponer que está de mal humor, pero yo veo que está contento, porque esos ojos redondos parecen relajados. «Uea, ¿dónde está mi café?», pregunta Kim. Uea responde en tono monótono: «No te he comprado ninguno». «Oh, vamos, ¿de qué está hecho tu corazón? Te pedí que me compraras uno a mí también», se queja Kim. Uea sonríe un poco. «Ponte tú mismo en la cola si tanto lo necesitas». «Bien, iré yo». Kim toma su billetera y se va. Parece frustrado. Puedo oír la suave risa de Uea y ver que se siente satisfecho. ¿Por qué tengo escalofríos? ¿Te encontraste con Kim abajo y no le compraste un café?, pregunto, sabiendo que Uea es una persona amable, así que no sería tan... ¿Te acuerdas de la chica en la compañía que trabaja en el piso de abajo, la que ha estado molestando tanto a Kim que se queja todo el tiempo? Sí, ¿por qué? La vi en la cafetería y pensé que Kim podría querer verla. Oh, quiere jugarle una broma a Kim. Miro la sonrisa fría y los ojos alegres de Uea y me froto la cabeza. Realmente no los entiendo. ¿Acaso molestándose el uno al otro consiguen dinero o algo así? Son amigos. Si todos los humanos se mantuvieran unidos, el mundo sería un lugar feliz y pacífico. Pero han sido así desde siempre. Recuerdo que en la universidad, cuando era estudiante de segundo año, los presenté. Se miraban intensamente, parecía que querían cometer asesinato ahí mismo. Así que, ¿odio a primera vista? Pero aún así no se odiaban tanto, no hasta el punto de matar o intentar fastidiar la vida del otro. «Mai viene a la hora del almuerzo, ¿verdad?», pregunta Uea. Se queda mirando el asiento vacío a mi lado. «Oh, sí, su profesor lo llamó hasta mañana. Dijo que llegaría a las 11 aproximadamente». Observo la cara de mi amigo, pero Uea se limita a sentir, sin expresar ninguna emoción. Es un tsundere, aunque Uea extrañaría a Mai, ni en 1.000.000 de años lo diría en voz alta. Los demás compañeros empiezan a llegar. Casi todos se dan cuenta de que Mai no está conmigo y siguen preguntando por su ausencia. Ya he dicho más de 10 veces, está en la universidad. Cuanto más preguntan, más pienso en Mai. Mai, por favor, vuelve pronto, estoy harto de responder estas preguntas. Mi súplica funciona. Cuando el horario señala las 11 y el minutero las 12, Mai entra en la oficina con su pulcro uniforme y una gran bolsa de bocadillos en la mano. ¡Hurra! Mi pequeño Mai está aquí. Fai saluda a Mai con una sonrisa y le guiña un ojo al chico veinteañero. Mai devuelve el saludo y muestra la bolsa que lleva en la mano. He comprado plátanos fritos para todos. Oye, dame un poco. Gan abandona su trabajo y se acerca a Mai. A mí también me trae el olor. Mis ojos se abren de par en par cuando veo que Gan sostiene los plátanos. Lo que Mai ha traído no son simples plátanos fritos en rodajas, sino que son plátanos fritos molen. La receta es de Indonesia, donde se utiliza la masa para envolver un plátano y luego se pone el plátano entero en una sartén. Es mucho mejor que la receta tailandesa. Puedo comerlo directamente o con leche condensada o cobertura de chocolate. Esta cosa es mi favorita. En la universidad solía ir todos los días a la cafetería de la Facultad de Ingeniería. Uea incluso me dijo que debería vender plátanos fritos después de graduarme si me gustaba tanto. Al principio tenía la intención de comprar una franquicia de plátanos fritos, pero primero conseguí este trabajo, así que mi carrera como vendedor de plátanos fritos se acabó.
¿Dónde los conseguiste? Le pregunto a Mai, mientras me meto un plátano en la boca. El primer bocado casi me hace llorar. Hacía mucho tiempo que no comía esto. Después de graduarme, no he encontrado ningún otro puesto que lo venda. En mi universidad. Sonríe felizmente al ver que todos disfrutan de los plátanos. Jade, este es tu favorito. Antes los comías mucho, dice Kim. Asiento felizmente con la cabeza. No puedo responderle con palabras porque tengo la boca llena de plátano. Mai escucha eso y me mira como un adulto que mira a un niño de 5 años. Me ha mirado así muchas veces antes. Ahora me confunde quién es el mayor aquí. Debería ser yo el que actuara así. Soy 6 años mayor que él. Come mucho, PJ, dice con su voz suave. Asiento con firmeza. No hace falta que me lo diga, porque ya he planeado comérmelos todos. Me disculpo con los demás por adelantado. Jay me dijo que estarías aquí a las 11. ¿Por qué llegaste tarde? Pregunta Wea. Mai sonríe y responde. Estuve esperando los plátanos fritos por un largo tiempo. Se ríe. Está bueno. Wea prueba un pequeño bocado al principio y luego come un poco más. El delicioso plátano empieza a saberme amargo cuando se sonríen. Aparto la mirada de esa imagen y cojo una botella de agua casi vacía para llenarla. Pero entonces me colocan una nueva botella en el escritorio. Aquí tienes tu agua. La botella es nueva y está llena, y ya han abierto la tapa para mí. Mai sonríe. Murmuro gracias, y me la bebo. ¿Es vidente o algo así? ¿Cómo sabía que tenía sed? Incluso me ha abierto la tapa. Eso fue un servicio de 5 estrellas. Mai, estoy tratando de ser fuerte justo aquí. Él es tan atento de nuevo y ahora estoy de vuelta en el punto de partida. ¿Pueden darme un tutorial de cómo dejar de tener sentimientos, por favor? ¿Alguien? Cuando las agujas del reloj señalan las 12, me termino el último trozo de plátano. Levántense todos, hora de comer. King me da una fuerte palmada en la espalda y le da un toque a Mai para que venga. Vayan ustedes, estoy lleno. Me pongo la mano en la barriga que está a punto de reventar. Extrañé demasiado estos plátanos que no creo que quede espacio para el almuerzo. Bien, como digas. Kim se encoge de hombros mientras lo despido con la mano. Miro a mi izquierda y veo a Mai sonriéndome. ¿Quieres algo por si tienes hambre más tarde? No lo creo. Ahora mismo no puedo pensar con claridad. Digo, estoy tan lleno que apenas imaginar algo relacionado con comida podría darme ganas de vomitar. Además, si le pido que me compre algo, nunca podré pagárselo, porque Mai nunca acepta mi dinero, así que terminaré comprándole la cena. Es el estilo de los ricos, de no preocuparse demasiado por sus gastos. Mi amigo tiene mucha suerte de que lo tendrá como novio. Ya volvemos, me dice Wea, y se va con Mai y Kim. Me despido de ellos con la mano y veo cómo todos empiezan a marcharse. En cuanto me quedo solo, me ajusto el cinturón. Oh, así está mucho mejor. Juego con mi teléfono durante media hora. Luego lo dejo y me levanto para estirar el cuerpo y ahuyentar la pereza. Cojo la billetera y me dirijo a la tienda de abajo para comprar algo de pan para la tarde. Sé que volveré a tener hambre y no podré aguantar hasta la cena. Además, quiero un bubble tea. Incluso decidí tomar un café negro helado barato en lugar del café de Starbucks para poder ahorrar suficiente dinero para el bubble tea. Aunque soy como cualquier oficinista que no tiene dinero a fin de mes, me las arreglo para ahorrar para el bubble tea. Es mi prioridad y tengo dedicación. Mi amor por el bubble tea es más grande que cualquier otro amor. Me dirijo al puesto para pedir la bebida antes de ir por unos bocadillos a la tienda. Mientras vuelvo al puesto para tomar mi amado bubble tea, tengo que detenerme a mitad de camino porque oigo a la gente cuchichear. Están mirando a 3 personas que están discutiendo. Como soy un entrometido, tengo que saber de qué se trata. Presto más atención antes de darme cuenta de que los otros 2 tipos que están de espaldas a mí me resultan familiares. Oye, espera,
Ellos son mi amigo y mi interno. Al ver eso me sorprendo y corro hacia ellos. ¿Quién se está metiendo con mi amigo? Uea nunca empieza una pelea. PJ, Gang me llama y me hace señas para que me acerque, mientras el sonido de la pelea se hace más fuerte. Ahora puedo ver que Uea se está peleando con alguien, probablemente su exnovio, con el que rompió hace unos meses cuando Uea lo atrapó engañándolo. Por lo que he oído hasta ahora, parece que ese quiere volver con mi amigo. El tipo agarra con fuerza la muñeca de Uea. Voy a decir esto por última vez. Por favor, vete. No tenemos nada más que discutir. Su voz suena todo lo fría que puede ser, lo que significa que se le está acabando la paciencia. Es solo un pequeño malentendido. ¿Por qué tienes que convertirlo en un gran problema? Todavía tenemos que hablar. ¡Suéltame! ¡No! Ese tipo grita y trata de arrastrar a Uea con él. Me acerco para ayudar a Uea, pero soy más lento que Mai, que empuja al tipo. Por favor, no hagas esto. Esto es acoso. El más joven dice amablemente, pero el mayor, con un cerebro poco desarrollado, le grita: ¿Quién rayos eres tú? No te metas en los asuntos de los demás. No, tú no te metas en mis asuntos, dice Uea. Sus hermosos ojos parecen letales. Lo veo acercarse a Mai y mirar a su ex como si estuviera mirando basura. Y háblale con amabilidad a mi novio. No se parece en nada a ti. ¿Qué? Aquel tipo mira a Uea y a Mai y luego fuerza una carcajada. ¿Estás saliendo con un chico como este? Lo siento, no me lo creo, Uea. ¿Un chico como qué? ¿Como un modelo? Bueno, ese es tu problema, pero ahora tengo a alguien, así que deja de molestarme. No. Perseguir a alguien que ya ha pasado página es el acto de un perdedor, señor, dice Mike con voz tranquilizadora. Extiende la mano para sostener a Uea a su lado. Su sonrisa es suave, pero no llega a sus ojos como normalmente veo. Probablemente sea mejor que parece esto. Las cosas se difunden muy rápido en las redes sociales estos días. Alguien por aquí probablemente esté listo para compartir tu patética acción. Rayos, tú... El ex de Uea intenta buscar pelea con Mai, pero un guardia de seguridad del edificio interviene y lo detiene. Por favor, ocúpese de este, se lo agradecería mucho. Mai le da las gracias al guardia antes de tomar la mano de Uea y volver al edificio. Los murmullos del grupo por aquí son ahora fuertes y yo estoy en el medio para escuchar todo. ¡Guau! Mai es asombroso, súper genial, ¿verdad? Pregunta Gan. Asiento con la cabeza. Quiero darme la vuelta y decirle algo a Gan, pero mis ojos siguen mirándolos a ellos. Realmente se ven perfectos juntos. Terminado el espectáculo, vuelvo a buscar mi bubble tea. Al principio iba a volver a la oficina enseguida, pero luego cambio de opinión y me quedo aquí abajo un rato. Cuando por fin vuelvo a la oficina, parece que la única conversación entre los empleados es sobre el ex de Uea. Aquí, Jade, por fin llegaste, me llama Gan. Veo que Uea luce completamente bien, mientras todos murmuran a su alrededor, así que me uno al grupo sin preocupaciones. Pero, ¿dónde rayos está Kim? Fueron a comer juntos, pero no ha vuelto con ellos. Kim, bro. Gan llama al otro. Hablando del diablo, aquí viene con un vaso de café en la mano. ¿Dónde diablos has estado? ¿No sabías que tu amigo tuvo una pelea? Le pregunto, nada más lo veo sentarse. Salí a fumar y a charlar con una chica. ¿Qué amigo y qué pelea? El ex de Uea, que quiere que Uea le dé otra oportunidad por millonésima vez. Digo, King levanta las cejas y mira a Uea. Sí, hermano. La cosa fue intensa como el infierno. Estaba gritando delante del edificio. Hacía mucho ruido. Mai se hizo pasar por el nuevo novio de Uea y casi recibe un puñetazo. Gan habla como si tuviera miedo de que le robe el acontecimiento del día. Cálmate, no pienso hacerlo. ¿De verdad? Mai, ¿qué hiciste? Dejé que un guardia de seguridad se encargara de él y saqué a Uea de allí. Incluso se tomaron de las manos, parecían novios de verdad, dice Gan.
Mai sonríe amablemente y no dice nada. Me miro los pies. Supongo que Mai es probablemente demasiado tímido para añadir algo, pero Gan tiene razón. Ellos dos lucían como si estuvieran juntos de verdad. Siento haberte hecho pasar por mi novio, dice Uea. Mai sacude rápidamente la cabeza. No pasa nada, lo entiendo. Realmente parecía que te estaba acosando en este momento. Temo que incluso te siga a casa. Sus ojos marrones oscuros destellan un atisbo de preocupación. Uea sonríe suavemente y responde: puedo manejarlo, no te preocupes. Solo llamaremos a la policía si vuelve a aparecer. Eso es todo, dice Kin, y Uea asiente. Aunque me siento mal, quiero grabar un video de Kin y Uea, porque es raro verlos de acuerdo en algo. La conversación termina cuando entra el gran jefe. Todos cierran los labios mientras fingen trabajar. Después, trabajo en el diseño de un folleto. No estoy del todo concentrado, porque la imagen de Mai y Uea tomados de la mano no deja de repetirse en mi cabeza. Al final, tengo que cerrar el trabajo, levantarme y caminar hasta la despensa para prepararme un té. Supongo que se puede decir que la imagen de ellos corta profundamente mi corazón. Me hace sentir tan mal que soy incapaz de trabajar. No sé cómo manejar mis sentimientos realmente. ¿Debo dejarlo claro para ellos y para mí? Si no puedo seguir adelante, entonces debería apresurarme a convertirlos en novios, combatir el fuego con fuego o algo así. PJ, la voz familiar me sorprende. Veo a Mai caminando hacia mí. Tú, idiota, ¿me estás persiguiendo? ¿No viniste a buscar más agua?, me pregunta. Lo miro confundido y luego me doy cuenta de que estoy con un vaso en la mano, sin hacer nada con él porque he estado pensando demasiado. Oh, sí, lo llenaré ahora. Me apresuro a llenar mi vaso y luego me alejo un poco para dejarle espacio para que llene el suyo también. Últimamente me he sentido incómodo a su lado y he hecho muchas tonterías como esta con regularidad. Como superior, luces muy tonto, Jade. ¿Deberíamos ir a cenar al centro comercial hoy? P.O.E.A. dijo que quería recompensarme por haberle ayudado durante el almuerzo. Pikin dijo que también iba a venir. Me giro para mirarlo y fuerzo una sonrisa burlona después de lo que dijo. ¿Quieres que vaya contigo? Cenas conmigo casi todos los días. ¿No te aburres de mí? Además, deberían ir solos. Es una oportunidad de oro para que tenga una cita con Uea. No quiero salir sobrando. Además, no soy lo suficientemente fuerte como para escuchar lo que van a hablar. Nunca me aburro de ti. Sonríe. Me esfuerzo a devolverle la sonrisa. Sí, decir que se aburre de mí directamente en mi cara es una grosería. Mai es la cortesía andante. Mai nunca sería grosero conmigo. Es demasiado bueno. Así que Mai, Uea, Kin, que fue voluntario para arruinar su cita, y yo salimos a comer un buffet en el centro comercial cercano a nuestra oficina. Pero no puedo comer mucho, sobre todo cuando veo que Mai pone el cerdo en el plato de Uea. Cuando veo mi plato lleno, me parece que he perdido el apetito. Aún así, no me gusta malgastar el dinero en el buffet, así que, aunque no quiero comer nada, me las apaño para comer de todos modos. Ese restaurante era muy bueno, volvamos a comer allí, dice Mai de camino a casa, haciendo que un somnoliento yo se despierte un poco. Oh, claro, digo. Miro por la ventana y me doy cuenta de que ya casi hemos llegado. ¿No estábamos atascados en el tráfico de Azok hace un momento? Tal vez me he quedado dormido. En realidad, quería pagar mi cuenta hoy, pero P.O.E.A. insistió en que él pagaría. Me sorprende que haya salido con ese chico. No parece su tipo. Bueno, ese tipo no era así al inicio. Recuerdo que el amor era todo dulzura primero, pero luego Uea lo atrapó engañándolo y se convirtió en un desastre. Suspiro con fuerza y entrecierro los ojos mientras miro fijamente al interno. No serás así, ¿verdad? Se ríe a carcajadas. No, de ninguna manera.
Genial, no te comportes así, le digo. Ha pasado tiempo con él, durante 3 meses. Somos lo suficientemente cercanos como para saber que no es del tipo de persona que pierde su camino. Sin embargo, quiero advertirle de antemano, siempre se dice que el amor es dulce, pero al final se agria. Si un día su amor empieza a perder esa dulzura, mi amigo podría salir muy perjudicado. El coche sigue avanzando. Ahora estamos cerca de mi condominio. Me quito el cinturón de seguridad y me dispongo a bajar cuando Mai me pregunta. Me pregunto, ¿cómo crees que soy? ¿Ah? Me preguntaba que, a tus ojos, ¿qué clase de persona crees que soy? El coche aparca con seguridad frente a la entrada de mi condominio. Oh, bueno, para mí eres educado, amable, atento y cariñoso, simplemente muy bueno, digo. Sus ojos vuelven a brillar y me pregunta con voz esperanzada, ¿crees que soy lo suficientemente bueno para ser un novio para...? El coche que viene detrás de nosotros hace sonar el claxon. Agarro rápidamente mis cosas y salgo del auto antes de que nos metamos en otra pelea en mi condominio. Me voy ahora. Nos vemos mañana. PJ. Mai está a punto de decir algo, pero cierro la puerta del coche y corro hacia el edificio. Miro hacia atrás para ver cómo se aleja el BMW negro y suelto un largo suspiro. Estaba a punto de preguntarme si era lo suficientemente bueno para ser novio de Uea, y desde luego, ahora mismo no veo a nadie mejor que él. Eso es lo que debería haberle dicho, pero no quería hacerlo. Me paro con la cabeza baja frente al ascensor. Todo se siente pesado, mi cuerpo y mi corazón. Me han roto el corazón muchas veces, ya debería haber aprendido, pero no es fácil acostumbrarse a estas cosas. Pero cerré la puerta de su costoso coche con fuerza para evitar escuchar algo que me lastimara el corazón. Espero que la puerta del coche de Mai esté bien. Es un BMW. Si tengo que pagar la reparación, podría morir de inanición. Trago saliva mientras cojo mi billetera y se me pone la piel de gallina por todos los brazos. Rayos, Jade, vuelves a usar tus emociones en lugar de tu cerebro.